necesidad en este momento. Así que bueno, no, miren. El alcalde se robó una rasta con fertilizantes. Disculpen, no fueron alimentos, fueron fertilizantes, lo siento mucho. Perdóneme, discúlpeme, me equivoqué. Igual era alcalde del frente. Solamente gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la diputada Anabel Belloso. Gracias, presidente. Este dictamen tiene características similares con lo que se aprobó en el dictamen anterior, y aun cuando acá se ha hecho el llamado de que se argumente técnicamente del por qué las decisiones, eso no se limita a venir a leer un papel que le elaboran tratando de argumentar y justificar, o únicamente leer una definición que quizás se ha buscado en alguna plataforma, justamente buscador en internet, para tratar de argumentar y justificar. No se está aprobando acá el financiamiento. Cuando trataron de justificar en el dictamen anterior, incluso se dijo que los 138.7 millones eran el remanente de los 2.000 millones. Totalmente falso. Cuando estamos acá explicándole a la población los riesgos que tiene para la gente este tipo de aprobaciones, es porque lo hacemos con conocimiento de causa. ¿Por qué en el decreto 608, que es el que ahorita van a reformar, justamente se incorporaron elementos, candados, contralores por los recursos de la gente? No por gusto hoy hay 1.000 millones que cuestiona la Corte de Cuentas que no tienen respaldo de cómo han sido utilizados. Recordemos también cómo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando estaba al frente el ministro que hoy ha sido apartado, no pudo justificar cómo es que en el informe presentaba más gastos que ingresos. Y hay recursos ahí que no han sido justificados. En el Ministerio de Salud también hay cuestionamientos por el mal uso de los fondos públicos. Y podríamos enlistar incluso casos en los que han salido mencionados personas que hoy están acá, hoy como diputados. ¿Qué se buscó al incorporar dentro del articulado de los 2.000 millones? Y que yo también voy a reiterar que sí se aprobó y facultó al gobierno para que los fuera a gestionar, y ha sido por ineficiencia que hasta esta fecha no han incorporado acá la petición del total de estos recursos. Se argumenta que la asignación a los gobiernos locales eran recursos para las campañas. ¿Y quién anduvo repartiendo canastas de víveres en plena campaña? Incluso candidatos de Nuevas Ideas en municipios como Chalchuapa, San Martín, de manera descarada, haciendo uso de recursos públicos en plena campaña electoral. Y todos vimos cómo los gobiernos locales de todos los partidos políticos, y hablo en nombre principalmente de mi partido, asumieron desde el primer momento tareas de educación, de prevención en los territorios. Y luego se sumaron también a las tareas de acompañamiento y de apoyo económico y luego a la reactivación. Y si quieren auditar, pues ahí está el ente contralor de los recursos de los fondos públicos, que casi pasa de manera permanente en los gobiernos locales. No es justificación hoy, a través de esta reforma, con ese argumento, buscar habilitar, tal y como lo hicieron en el dictamen anterior, que se vaya a gestionar estos recursos vía colocación de títulos. Porque eso es lo que se está habilitando aquí. No es que el recurso ya esté ingresando. Claro, están buscando el camino más fácil porque obviamente hoy los organismos no tienen la misma disposición de colaborar y otorgar financiamientos al país,
dadas las situaciones que últimamente han sido aprobadas en esta Asamblea Legislativa y dan incertidumbre a los acreedores. Dicen que no se le dio los 3.000 millones. Nosotros votamos por los primeros 2.000. Los otros 1.000, allá por julio, hicieron una colocación de títulos valores, justamente para evadir, transparentar cómo iban a ser utilizados esos recursos. Colocaron 1.000 millones al 9.5% de interés, de los cuales después resultó que aunque en un tuit habían puesto que era en el marco del decreto 640, que es el de los 1.000 millones, resultó que utilizaron 645 para la brecha del 2020 del presupuesto y el resto, aquí en la Asamblea Legislativa, nunca se conoció con claridad y no por nosotros, sino ante la gente, no se argumentó cómo utilizaron el resto de esos 1.000 millones. Se dijo que había sido para el fideicomiso, nunca vino aquí la petición para el refuerzo, en este caso a Bandesal, para que lo pudiera ejecutar. No sabemos bajo qué mecanismo y procedimiento de ley habrán hecho esas asignaciones. Y hoy, obviamente, quieren abrir esa puerta. Uno, buscar recursos por la vía más fácil y más cara, que es lo que debe tener en cuenta la población. Por más discurso que se haga aquí, se argumente, si se detiene la población a leer las iniciativas que aquí se han aprobado en el dictamen anterior y en este, justamente abre la puerta para eso. ¿Qué más se está dejando aquí sin un respaldo de financiamiento? Es el incremento que desde esta Asamblea Legislativa, en el marco del presupuesto 2021, hicimos a la pensión mínima por justicia social, porque es una facultad del Ejecutivo que la podía haber incorporado en el presupuesto 2020, que ya lo elaboró el gobierno actual, lo pudo haber incorporado en su propuesta del 2021, pero no era un tema que venía considerado. Así como llevan ya más de 3 años sin revisar el salario mínimo, que son medidas que sí la población está esperando en el territorio. No que vengan hoy acá a aprobar iniciativas que lo que van a hacer en el presente y en el futuro es a generarnos menos posibilidad de invertir porque vamos a tener que pagar más de deuda. Hoy dejan sin financiamiento ese incremento que de forma responsable en el marco de la obligación constitucional que en el artículo 50 dice que la seguridad social es obligación del Estado, se había dejado etiquetado en esos destinos claros un monto para hacer frente a ese incremento de la pensión mínima. Hoy todas las personas pensionadas que reciben la pensión mínima deberían preguntarse de dónde se está pagando y de dónde se va a seguir pagando ese incremento. ¿Es de la cuenta de garantía solidaria? ¿Saben de dónde se alimenta la cuenta de garantía solidaria? De los ahorros y cotizaciones de todos y todas. Y acá lo que se hacía era cumplir justamente con esa obligación del Estado de asumir también una parte de esa responsabilidad, dejando esos fondos claramente etiquetados. Hasta ahora se ha pagado el incremento, pero ¿qué va a pasar si después ya no hay recursos? Eso es lo que hoy se está aprobando, además de habilitar el mecanismo de ir a gestionar deuda más cara, se quita el destino específico de estos recursos. Y les molesta que la población quiera conocer dónde van a ser invertidos esos recursos. Pero ya mencioné hace un momento casos en los que obviamente el mal uso de estos recursos y que han ido a parar a manos de unos pocos a través de las compras públicas, evadiendo procedimientos, como es el caso de la utilización del FOPROMID, hacen que se deba exigir que a través de estas aprobaciones estos destinos estén claramente orientados y que vayan en beneficio de la gente y no contra sus intereses, como en este caso con esta aprobación. Lo reitero,
no es el fondo el que se está aprobando ahorita o los recursos, es habilitar, abrir la puerta y facilitar también la gestión de estos recursos en contra de nuestros intereses, porque las condiciones a las que se colocarán esos títulos valores, y no hay que ser adivino para decirlo, obviamente es una situación compleja y va a ser y terminar siendo una deuda sumamente cara que vamos a tener que pagar todos y todas, a costa también de inversión para la población. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la diputada Suezi Callejas. Gracias, presidente. Buenas noches, colegas. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Creo que, como siempre, es sumamente importante escuchar todas aquellas opiniones que van en contra. Yo también estuve escuchando durante más de un año esta mentira que nos decían una y otra vez de que nos habían aprobado $2.000 millones para que pudiéramos trabajar como gobierno central en ese momento del que yo también era parte para el combate de la pandemia, y sin embargo no era cierto. Porque yo le puedo decir, diputada, que mañana puede tener un unicornio mitad Pegaso, mitad unicornio, con cuerno de brillantina. Le doy permiso, pero eso no quiere decir que lo va a encontrar y que va a ser real. Y lo mismo sucedió con el dinero que supuestamente habían aprobado. Lo que realmente hicieron fue decir, sí, tienen permiso, están facultados. Porque esa es la primera vuelta. Están facultados para ir a ver, ya el diputado Auerbach lo mencionó. Vayan a conseguir el dinero, pero solamente pueden hacerlo a través de préstamos. Sin embargo, desde hace muchos años, muchísimos años, siempre se ha aprobado que la brecha presupuestaria, porque siempre ha habido brecha presupuestaria, y eso no lo pueden negar. Entonces, siempre se ha aprobado que la brecha presupuestaria se vaya y se busque, y puede ser a través de titularización, puede ser a través de los créditos puente, pueden ser diversas maneras para encontrarlo. Y como aquí nos encanta, simplemente nos ponemos bien formales. Entonces leamos el artículo 226 de la Constitución. El órgano ejecutivo en el ramo correspondiente, en este caso el de Hacienda, estimada diputada, tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado. Ahora leemos el 121. Estamos hablando del órgano legislativo en el 121 y dice: la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto de diputados elegidos en la forma prescrita por esta Constitución, y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar. O sea, señores, el órgano ejecutivo no tiene la atribución de decidir a quién se le da dinero, a quién no se le da dinero, porque no somos nosotros los encargados de las finanzas públicas, es el Ejecutivo. Y sí, el 608 se debe reformar y debe ser compatible con las reformas del 804, porque el 608 lo aprobaron en marzo del 2020 y el 804 reformaron el 608. Ustedes son los que estaban aquí, ustedes son los que saben de técnica legislativa, definitivamente. Admiración por eso. Ahora bien, para que quede claro, con este decreto, con estas reformas, lo que estamos haciendo es reorganizando la distribución de lo aprobado en marzo del año 2020. No se está adicionando absolutamente ni un dólar, al contrario de lo que podrán decir los señores del FMLN. Bueno, la señora, para que no diga que. Ni un solo dólar extra estamos poniendo. Estamos corrigiendo. Y sí, es que estamos corrigiendo la plana, que quiere que le diga, porque lo hicieron de una manera inconsulta, según el artículo de la Constitución, el 226, con el Ejecutivo, que es el que está autorizado por la Constitución y el que tiene la competencia. Ahora bien, yo le quiero hacer una pregunta a las y los salvadoreños que nos están viendo o nos están escuchando. Los bonos de emergencia temprana
¿Quién lo dio? El gobierno central. Los paquetes de alimentos que se siguen repartiendo al día de hoy también los da el gobierno central. Cuando cualquiera de nosotros que hemos sido víctimas de COVID hemos tenido que ser atendidos, nos ha atendido el gobierno central a través del Ministerio de Salud o del Seguro Social. Cada una de las pruebas PCR que se han hecho con fondos del gobierno central. Cada persona que ha necesitado un kit de medicinas se le ha enviado hasta la puerta de su casa con fondos del Ministerio de Salud y el Seguro Social, con fondos del gobierno. De lo que sí me acuerdo, diputada, es de algún alcalde de su partido, creo yo, que casualmente se robó un camión con paquetes de alimentos, carretera Los Planes. De eso sí me acuerdo. Así que no es cierto que nos dieron 2.000 millones de dólares, nos dijeron pueden irlos a buscar. Sin embargo, para irlos a buscar también es necesario poder tener diferentes herramientas que nos permitan traer ese dinero para financiar la brecha presupuestaria. Y para que vean también, no, si hablar todos podemos, mentir también todos podemos, y a veces una mentira que se dice de manera repetida se termina creyendo. Sin embargo, hay una plataforma que es pública, covid19.gov.sv, en donde todos ustedes, cualquiera, desde donde estén en este momento, pueden agarrar su teléfono, su tablet, su computadora, lo que quieran, pueden entrar ahí y pueden ver cuáles son las cifras reales, no las morbosas, no las que quisieran que tuviéramos, porque también eso es bien terrible. Para poder ir a gritar que lo estamos haciendo mal, que se muera la gente, eso es lo que les conviene. Pero no, lastimosamente no es así. Lastimosamente para ustedes. Tenemos 77.484 casos confirmados. Ojo, la actualización fue a las 8:10 de la noche del día de hoy. Tenemos 71.603 casos recuperados, entre esos yo. 2.341 casos de fallecidos, que lamentamos cada una de sus vidas. 3.540 casos activos. Las vacunas. Tenemos 2.546.316 personas vacunadas en nuestro país, de las cuales en primera dosis hay 1.475.388. En segunda dosis va 1.070.928. Estamos vacunando. Bueno, la verdad no. El personal de salud que trabaja en el sistema público está vacunando más de 30.000 personas en primera dosis al día y más de 10.000 personas en segunda dosis al día. Esos son los números reales. Ahora bien, nadie, ninguno de los que está aquí, ninguno de los que ya vino a hacer la plana antes, ninguno de los que fue reelecto, nadie había enfrentado una pandemia. Nadie. Porque hacía más de 100 años el mundo no atravesaba una pandemia. Los costos de una pandemia para un país pobre como El Salvador, un país que solamente tenía 30 unidades UCI, 30 camas. Y ahora tenemos uno de los mejores hospitales probablemente del mundo para la atención temprana de COVID. Hemos reducido la mortalidad. Este dinero. Entonces dejemos de mentirle a la población y simplemente hablemos lo que de verdad estamos haciendo. No es cierto que le dieron los 2.000 millones de dólares al gobierno salvadoreño para el combate a la pandemia en 2020. No es cierto que se los dieron en 2021. Al contrario, le dieron 191 millones de dólares a sus alcaldes en su momento. ¿Por qué? Porque se estaban preparando para la campaña política. Aún así, perdieron. Aún así, los alcaldes, no hay ninguna alcaldía en este país que haya
directamente, hecho pruebas PCR, llevado bonos de emergencia, llevados paquetes de alimentos. No estoy hablando de las bolsitas esas que valen $5, estoy hablando de un paquete de alimentos con el que puede vivir al menos un mes una familia de 4 personas. No hay ningún alcalde que haya hecho un hospital. No hay ningún alcalde que haya comprado vacunas contra COVID, ni primera dosis ni segunda dosis. Porque todo se ha hecho desde el gobierno central, todo se ha hecho por los profesionales de salud de este gobierno. Y sí, cada hospital era un basurero. Entonces, lástima realmente que han sido gobiernos con aparentes buenas intenciones, pero una terrible ejecución, terrible. Y qué lástima que a pesar de que hayan dicho que van a cambiar, que ya no va a volver a pasar, que ya no le van a robar al pueblo salvadoreño, qué lástima que aún así sean tan soberbios como para no entender que esto es real, que la gente necesita esta inversión, que el gobierno necesita esta inversión y que por primera vez el gobierno no se ha hecho para atrás en su obligación de hacerse cargo de la pandemia y de hacerse cargo de las inversiones y del rumbo de este país. Tal es la necesidad en este momento. Así que bueno, no, miren. El alcalde se robó una rasta con fertilizantes. Disculpen, no fueron alimentos, fueron fertilizantes, lo siento mucho. Perdóneme, discúlpeme, me equivoqué. Igual era alcalde del frente. Solamente gracias, presidente.